vamos a comenzar a hablar y a estudiar lo que fue la Revolución Francesa. Y de todos los temas de la historia, yo creo que la Revolución Francesa es uno de los que más nos va a entretener, si se quiere. Si bien todos los hechos son relevantes, como vamos viendo a lo largo de nuestros videos, la Revolución Francesa tiene ese no sé qué que llama la atención a todos los que nos acercamos a estudiar la historia mundial. Pero vamos a introducirnos de lleno ya mismo en lo que fue la Revolución Francesa y como vamos a estudiar cuáles fueron los hechos más importantes, debemos conocer cuáles fueron las causas para que la revolución estalle allí por el año 1789. Ahora bien, para conocer las causas nosotros nos tenemos que ubicar en el siglo XVIII, ¿sí? Este siglo de las luces, como vimos en el video anterior de la ilustración, los invito a que lo vean aquellos que no lo hicieron. Este siglo XVIII, como decimos, el siglo de las luces, tan importante, sobre todo para Francia. Ahora bien, ¿qué pasaba en Francia allá por el año 1789, 1780 en adelante? Llegarían al poder este señor que estamos viendo aquí, que era el rey de Francia para el año que estalló la revolución, llamado Luis XVI. Y Luis XVI no le decían Luis nada más, a Luis XVI le decían el bueno, porque pobre Luis XVI no era que era demasiado bondadoso, sino que no tenía carácter. Y recibía este apodo de Luis el Bueno para eso mismo, para denominarlo, digamos, Luis el débil, podrían decirle también. Pero de alguna forma sus amigos le decían, lo denominaban Luis el Bueno. Vamos a darle un poco de crédito al pobre rey Luis. Y aquí tenemos a la causante de los dolores de cabeza de Luis XVI, que es la señora reina de Francia, María Antonieta. Y María Antonieta, como vemos ya su peinado nos lo dice todo, era una mujer muy extravagante, gastaba mucho dinero de la corona francesa, cosa que el pueblo no vería bien y el cual sería, si se quiere, una pequeña causa o gran causa para las mujeres del pueblo francés de aquel entonces para que estalle la revolución. Pero pasemos directamente ya a conocer un poquito cuál era la estructura social de Francia hacia 1789. ¿Sí? La estructura social. Primero recordemos que Francia estaba bajo una monarquía absolutista. Recordemos, como veíamos en el video del absolutismo, los invito a que lo vean a los que no lo vieron, que este absolutismo se basaba en la idea del derecho divino, derecho por el cual el rey sustentaba o fundamentaba su poder, ¿sí? Obtenía su poder de Dios directamente y por eso así deshacía, controlaba el ejército, los gremios, las funciones estatales, inclusive el rey estaba por encima de la ley. Estaba por encima de la ley. Muy bien. Cerrando esta idea de lo que era el absolutismo, recuerden, pueden ir a nuestro video del absolutismo para que les quede mucho más en claro. Volvamos a la Francia de 1789 y al aspecto social, a la estructura social de aquel entonces. Porque para poder comprender las causas de la Revolución Francesa, debemos conocer las clases o la división de clases que había en la sociedad. Por ende, vamos a hablar de la primera clase llamada clero. El clero era la clase más privilegiada. Para que se den una idea, el clero no pagaba impuestos, inclusive cobraba diezmo a los fieles. Cobraba un diezmo a los fieles. Y además eran los más cercanos al rey, ¿sí? De hecho, muchas veces lo ayudaban a tomar decisiones muy importantes. Aparte, recordemos que el rey quería la unidad religiosa en Francia. Pero bueno, esos son datitos que vamos agregando. Que nos queden claro entonces que el clero era la clase más privilegiada y cercana al rey. Y además que obtenían muchos regalos del rey e inclusive, repitamos, no pagaban impuestos los señores. Así que bueno, tenían para poder ahorrar. Luego venía la nobleza.
nobleza. Y los nobles también eran una clase muy privilegiada. ¿Sí? ¿Por qué eran privilegiados? No solo porque ellos tenían ya propiedades y fortunas heredadas de las cuales vivían, sino que dentro de sus propiedades vivían los campesinos y ellos cobraban impuestos a los campesinos por ocupar sus tierras. Cobraban impuestos a los campesinos, como una especie de lo que hoy conoceríamos como renta o alquiler, ¿sí? Vos me ocupás mi tierra, vos debes pagarme por esa porción de tierra que estás ocupando, porque es mía. Así pensaban los nobles. Y los nobles pagaban un impuesto a la corona mínimo, casi inexistente. Pero ahora viene una clase, y para eso vamos a hacer ya un espacio, un poquito más de espacio. Vamos a quedarnos ahí viendo también al clero. La tercera clase, en orden descendente, sería la conocida como tercer estado. Y el tercer estado estaba formado por burgueses comerciantes, así como también por campesinos y obreros, y también por campesinos, ¿sí? Yo quiero que ustedes piensen algo. Francia para 1789 contaba con 26 millones de habitantes. De estos 26 millones, 20 millones eran ni más ni menos que campesinos y pertenecientes además al tercer estado. Francia era un país netamente rural, ¿sí? Es decir, el tercer estado era mayoría. Que nos quede bien en claro esto, porque también vamos a comprender por qué estalla luego la revolución. Ahora bien, este tercer estado no era privilegiado como las clases altas, sino que de las 5 partes de su trabajo, 4, por ejemplo, para ponerlo en número, les eran quitadas para pagar impuestos a la corona. ¿Por qué? Y ya vamos a centrarnos en este tercer estado y les voy a contar un poquito, pobre, lo que les pasaba a este tercer estado. Porque Francia se había endeudado, tenía un déficit importante, porque había ayudado junto con España a Estados Unidos en la guerra de la independencia norteamericana. Entonces, su nación había quedado endeudada. Ahora bien, ¿qué hizo Luis XVI? Luis XVI cobraba altos impuestos al tercer estado. Y evidentemente esto no les caería bien, porque la corona les estaba quitando casi todo su trabajo. Además, teníamos el problema, y sobre todo el problema para la burguesía, de que en Francia, como vimos en el video propio del absolutismo, estaba el mercantilismo como política económica. Por lo cual, mercantilismo, vamos a ubicarlo bien, por lo cual todo el comercio era muy controlado. ¿Controlado por quién? Por la corona. El rey, es decir, la corona, controlaba el comercio, controlaba la economía de Francia, puso barreras estrictas con respecto a barreras aduaneras muy estrictas, controlaba el ingreso y la salida de materia prima, las producciones, imponía altos impuestos. Entonces, también los burgueses no encontraban una libertad dentro de lo que era su propio oficio. La burguesía, ante estas políticas económicas, exigía tener mayor control del comercio entonces, mayores beneficios. Asimismo, estaban hartos de ver cómo el clero, esta clase, que el clero, cuando hablamos de clero, recordemos que nos referimos a los papas, arzobispos, en menor instancia en el bajo clero ya los sacerdotes, monjes. Como decíamos, el tercer estado estaba harto de ver cómo el clero y la nobleza se llenaban cada vez más los bolsillos. Pero no
no solo este hartazgo del tercer estado sería una causa para que estalle la revolución, sino que, señores, y recordemos ya el video que vimos con respecto a la Ilustración, teníamos en este siglo de oro personajes muy importantes que se juntaban en los cafecitos de París a gestar, si se quiere, las ideas para la revolución. Personajes, recordemos, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿sí? El demócrata Rousseau, Voltaire, Montesquieu van a, si se quiere, plantar la semilla, van a ser el factor intelectual para que la revolución se comience a gestar primero desde estos centros, de estos pequeños, digamos, reuniones que se formaban, y luego por medio de la propaganda, ¿sí? Empezaron a desparramar las ideas. ¿Y a qué se oponían? Recordemos, se oponían o criticaban el antiguo régimen, criticaban la monarquía, estaban hartos de ver la desigualdad que había en Francia para aquel entonces. Entonces tenemos este factor intelectual, tenemos la desigualdad de privilegios entre clases. Como decíamos, el déficit del Estado por la guerra, por la ayuda a Estados Unidos en su guerra de la independencia. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el inicio de la revolución. No nos queda otra, señores. Hemos encontrado las causas, encontramos a más de 20 millones de personas hartas de sufrir injusticias, encontramos el factor intelectual que nos da ese pie para entrar en la revolución y los invito a que vean nuestro próximo video porque vamos a conocer cuál fue la primera etapa de la revolución en sí. No dejen de vernos.